familia! Vamos a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París. Es imposible no emocionarse cuando cruzamos los jardines fantasía camino de la fachada del Hotel Disneyland, que da entrada al parque principal. El 30 aniversario nos espera y, como dice este cartel, la magia empieza aquí. Y ya dentro nos reciben los arcos de la estación del Disneyland Railroad, así de bien decorados para la ocasión. Y como cada mañana, Mickey y Minnie nos dan la bienvenida desde el balcón. Fijaos qué trajes tan chulos, diseñados para la ocasión con esos colores iridiscentes que son la seña de identidad de este aniversario. ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Minnie! Bueno, cuesta un poco, pero dejamos a Mickey y a Minnie para adentrarnos en Town Square, donde esos colores y la decoración siguen presentes en el mítico gazebo, que es este kiosquito situado en el centro de la plaza, desde el que ya podemos vislumbrar esa estampa que tanto echábamos de menos, el castillo al fondo de Main Street. Como ya sabréis, el 12 de abril de 1992 abrió sus puertas Euro Disney, y por eso este 2022, ya rebautizado desde hace mucho como Disneyland París, el parque celebra sus 30 años de historia. Oficialmente, esta fiesta comenzó el 6 de marzo y va a durar hasta septiembre de, atención, 2023, con modificaciones en los eventos y los espectáculos en las temporadas de Halloween y Navidad, pero lo importante es que durará muchos meses. Y de lo que también podemos disfrutar, por fin, es del flamante castillo de la Bella Durmiente, ya sin andamios. Han sido largos meses de trabajo, pero ahora viéndolo in situ, ha merecido mucho la pena. El interior, que también podemos volver a recorrer de nuevo, está totalmente deslumbrante y las vidrieras y los tapices lucen como nunca contándonos la historia de la princesa Aurora. ¿Oís eso? Suena uno de los temas musicales del aniversario y eso quiere decir que se avecina algo especial. Y aquí lo tenemos, el desfile que celebra este cumpleaños, con un montón de bailarines animando la fiesta, 4 carrozas muy coloridas y un auténtico festival de personajes. Por supuesto, aquí tenemos a los más clásicos, Minnie, Mickey, Donald, Daisy. Además, todos ellos llevan sus nuevos trajes iridiscentes también, a juego con la decoración y el colorido del aniversario. Pero mirad, la princesa Rapunzel viene acompañada de otros personajes que estamos menos acostumbrados a ver por aquí, como la agente Hobbs y el zorro Nick de Zootropolis. La verdad es que la música acompaña y la energía de todos los que están participando en el desfile hacen que sea imposible no contagiarse de tanta felicidad. Woody y Jessie están más guapos que nunca y nos animan a participar en esta fiesta acompañados de otra princesa, Diana. Chip y Chop tampoco han querido perderse la fiesta. ¡Wow! Y ahí está Miguel, de Coco. Su primera vez en París. Viene acompañado de personajes míticos como Alicia o el sombrero loco. Además, el genio de Aladdin y Peter Pan también vienen con alguien a quien no es tan frecuente ver por aquí. ¡Es Alegría, de la peli del revés! A que vosotros tampoco podéis evitar moveros al ritmo de la música. Como veis, la cabalgata recorre Main Street y hace una parada delante del castillo con un espectáculo musical que se desarrolla en varios escenarios a la vez, con baile y con la música más mítica de las películas de Disney.
Ahora que el desfile vuelve por Main Street, es nuestra oportunidad para disfrutar de esta maravilla de la ingeniería y el diseño que es Gardens of Wonder, compuesto por una serie de esculturas móviles que inmortalizan a personajes de la inmensa mayoría de los clásicos de Disney y Pixar. Podéis disfrutar al completo y con todo detalle de este rincón tan especial en este otro vídeo que os dejamos por aquí arriba y en la cajita de descripción. Y bueno, después de este chute de energía, ¿qué os parece si dedicamos la mañana a Fantasyland? El parque está realmente precioso. Solo pasear por aquí ya merece la pena, pero lo que por supuesto nos encanta es montar en las atracciones y hacernos fotos con personajes a los que por fin podemos saludar, pedir autógrafos y lo que más ganas teníamos, darles un gran abrazo. Bueno, va siendo hora de comer, ¿no? Vamos, que tenemos reserva en el Plaza Gardens. Teníamos muchísimas ganas de venir ahora que los buffets ya funcionan con normalidad en Disneyland París y creo que hemos acertado de pleno con la elección. Mucha cantidad, mucha variedad, con una decoración y un ambiente precioso y todo buenísimo. Lo mejor, para unos golosos como nosotros, poder repetir postres para los que hemos dejado hueco. Entre todos los que hay para elegir, algunos son especiales del 30 aniversario. Y ahora que hemos terminado de comer, vamos a ver si nos hacemos con algún recuerdo en las tiendas. Algunos de los productos exclusivos de esta conmemoración solo están en la tienda Floras, a la entrada de Main Street. ¡Buf! Pero mirad la cola, recorre todo Discovery Arcade. Un poco complicado con una peque de 2 años que ya ha dormido su siesta. Bueno, volveremos a intentarlo, pero si os parece bien vamos a reposar un poco el banquete del Plaza Gardens dando un paseo en el Disneyland Railroad. Tras mucho tiempo parado, comenzó a circular de nuevo con la primera gran reapertura post-pandemia. No es la más rápida, pero es una de las formas de moverse por el parque, y es un paseo súper agradable en el que ver el paisaje de Disneyland París desde otro punto de vista diferente. Y vamos a bajarnos en la estación de Frontierland, que ya está funcionando, para ir a disfrutar del espectáculo del Rey León en el Frontierland Theater. ¡Vamos! ¡Está a puntito de empezar! Es una auténtica maravilla que no debéis perderos, con música, voz, acrobacias en directo. Nos habíamos quedado con las ganas en nuestro último viaje. Y ya es hora de disfrutar de la cabalgata, porque además del desfile del 30 aniversario, que sale varias veces a lo largo del día, cada tarde podemos ver la Disney's Stars on Parade. Hay diversión para todos, pues sus carrozas y pasacalles nos traen a personajes que nos han acompañado a distintas generaciones. Desde películas de los 90, como Toy Story o El Rey León, a clásicos como El Libro de la Selva o Peter Pan. Algo que siempre sorprende a los más pequeños es el impresionante dragón de Maléfica, con efectos de fuego real. No podemos evitar que nos asalte la nostalgia con las románticas y valientes princesas Disney que nos saludan desde su espectacular carroza. Y mirad, personajes más actuales y queridos por los más peques como Elsa, Anna y Olaf, de Frozen. ¡Hola, Olaf! Y tras la cabalgata, pasamos la tarde explorando Adventureland, disfrutando de nuevo del puente colgante de Adventure Island, que por fin vuelve a estar abierto, montando en Piratas del Caribe, que nos encanta, y nos vamos también a recorrer Discoveryland, para volver a montar en Orbitron, una atracción tan bonita como emocionante que han restaurado a fondo hace muy poquito. Se va poniendo el sol y llega la hora de coger sitio para disfrutar, por fin, de Illuminations. Pero antes, y con motivo del 30 aniversario, vamos a disfrutar de Disney Delight, un show sin precedentes con otro de los temas musicales de este aniversario, un Monkeys Illumine, en el que casi 200 drones luminosos dibujan formas sobre el cielo del castillo. Si queréis ver el espectáculo completo y al ritmo de la música original, también os dejamos un vídeo por aquí arriba y en la cajita de descripción. Y ahora sí. Comienza Illumination,
Un espectáculo de música, proyecciones, pirotecnia, totalmente increíble, y que se celebra cada día del año a la hora en la que el parque Disneyland cierra sus puertas. Desde luego es una experiencia realmente inolvidable. Un broche de oro a un día lleno de magia que deja a los niños pequeños y a los niños grandes como nosotros con la boca abierta. Y yo tengo que confesar que también con la lagrimilla asomando. Con esa misma lagrimilla llega la hora de abandonar el parque mientras Mickey nos despide desde el balcón de la estación. Al final no hemos podido hacernos con nada de merchandising del 30 aniversario, pero acompañadnos al Disney Village, que vamos a cenar por allí. Nos hemos venido a estas maquinitas que hay aquí, junto a la Disney Store, para conseguir nuestro pequeño recuerdo de esta ocasión tan especial. Es una moneda conmemorativa que cuesta 3 euros y que, aunque hay máquinas como estas dentro del parque, solo hemos visto aquí en el Village. Por cierto, que aquí también vamos a encontrar detalles que celebran el 30 aniversario, como este gran logo junto al que os podéis hacer unas fotos mientras os sentís estrellas del escenario, como la pequeña Eire. En fin, aquí acaba nuestro día celebrando los 30 años de Disneyland París. Ahora vamos a cenar aquí al ladito, en el King Ludwig Castle, y bueno, ya os contaremos qué tal la experiencia en otro vídeo. Esperamos que os haya gustado y si es así, que nos regaléis un poco de magia con vuestro like. Y si queréis ver más vídeos como este, os invitamos a suscribiros, que es gratis. Ay, decidnos en los comentarios qué os ha gustado más a vosotros o qué tenéis más ganas de disfrutar de este 30 aniversario. Nos va a encantar leeros y en la medida de lo posible resolver vuestras dudas. Recordad que también tenemos un grupo en Facebook, Familia Disney. Muchas gracias por estar ahí. ¡Hasta la próxima, familia! ¡Adiós!